La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa y hoy vamos a hablar de los procedimientos para corregir la fisura palatina y las orejas en pantalla. Con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y voy a leer el currículum del doctor, por favor. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Es residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros. Residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa. El tema que hoy vamos a hablar es un tema súper interesante y tenemos acá esta placa que nos explica un poquito lo que es la fisura palatina, que es un defecto de nacimiento que consiste en una apertura en el cielo de la boca que provoca dificultad en el habla, la alimentación y la erupción de los dientes. Por otro lado, las orejas en pantalla sobresalen significativamente de la silueta facial, lo que puede generar complejos problemas psicológicos. Ambas alteraciones se pueden corregir mediante una intervención quirúrgica. Bueno, esos dos temas vamos a hablar hoy con nuestro invitado, a quien ya saludamos. Hola, doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Vivi, ¿qué tal? Un gusto estar aquí y un placer estar con la audiencia nuevamente. Un gusto estar contigo, doctor. Decime, el tema de las orejas en forma de pantalla, las orejas que salen más, ¿eso siempre son las dos orejas iguales? No, las orejas no son siempre iguales. Y las orejas en pantalla no siempre se abren en el mismo ángulo. Normalmente hay pequeñas diferencias. Se considera, según las últimas publicaciones, ¿verdad?, que es una forma de malformación congénita que puede tener que ver inclusive con una malformación congénita que puede afectar hasta la mandíbula, al mentón, ¿verdad? Ah, no me digas. Entonces, ¿qué es lo que se llama una microsomía micráneo-facial? Pero como se considera que la oreja en pantalla es la forma mínima de presentación, vamos a decir, porque es más que nada una cuestión estética. Ya. Bueno, porque les voy a contar algo, doctor. Mire mis orejas. Yo me lastimé, hay una que tengo más parada que otra, esta. Cuando era chica, me acuerdo hasta ahora porque fue un dolor terrible, me levanté y había una ventana así abierta y entonces es como que se me dobló y fue un dolor terrible. Después nomás me di cuenta que tengo una oreja más defectuosa, tengo una oreja más grande que la otra, más hacia allí. Sí. Y cierto es, nunca nadie se dio cuenta y ahora todo el mundo estoy contando en televisión, pero cierto es, hay una más. Siempre, mira... Pero ¿uno se rompe algo para que pase eso? Se puede romper, pero es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil que el cartílago se rompa de por sí. Porque justamente una característica del cartílago es la elasticidad y la compresibilidad, es decir, vos podés apretar y soltás y recupera la forma, ¿verdad? Entonces, si en una persona anciana de repente se puede romper el cartílago y quedar con una deformidad, pero lo que yo más veo últimamente, ¿verdad?, son los traumatismos. Por ejemplo, los jugadores de rugby, esas cosas que tienen traumatismos permanentes de oreja por el tipo de golpe que reciben. Ellos tienen deformidades donde la oreja se contrae, porque como tienen hemorragias constantes, entonces eso hace que la oreja se contraiga, que el cartílago se retraiga sobre sí.
No es que tanto se abre ni nada por el estilo, ¿verdad? Y otro tipo de traumatismo donde uno puede inclusive perder la oreja es un traumatismo de un golpe, la gente que anda en moto y sin casco y se cae y pierde parte de la oreja y esas cosas. Bueno, estos son los temas que hoy vamos a hablar, de orejas en forma de pantalla y también de la fisura palatina. ¿Cómo corregir esto? Volvemos ya. Bueno, y ahora vamos con este primer material que habla de cómo se presenta la fisura palatina. ¿Cómo se presenta la fisura palatina? Se caracteriza por una solución de continuidad de los músculos del paladar. En su gran mayoría es una fisura del paladar bien evidente y de fácil diagnóstico, pero puede presentarse como un paladar aparentemente sano que con los años se va haciendo evidente más que nada por los problemas al hablar. El trabajo de los músculos del paladar blando y campanilla consiste en desviar el paso del aire a la nariz o a la boca de acuerdo al sonido. Cuando hay una fisura, resulta imposible desviar los sonidos hacia la boca, por lo que estos son nasales. Bueno, sí, la fisura del paladar es una entidad que se puede presentar aislada, ¿verdad? O se puede presentar como parte de una fisura labio-alveolo palatina, es decir, del labio, el alveolo dentario y el paladar. La frecuencia es mayor de presentación como asociada a la fisura del labio, y la fisura palatina sola se encuentra en 1 de 1500 nacidos vivos. Preferentemente hay más en mujeres y suele haber en algunos casos una agregación familiar, es decir, de repente hay 2 o 3 generaciones de padres e hijos que tienen fisura palatina, ¿verdad? Lo importante de la fisura palatina es que cuando esta está presente, el problema principal no es el comer, el problema principal es el comunicarse. Porque el paciente tiene un escape a través de la nariz, ese escape a través de la nariz hace que el paciente no pueda decir las palabras, las consonantes explosivas que salen por la boca, P, T y K. Entonces, lo que nosotros habitualmente llamamos en nuestra cultura tradicional el fonifo, ¿verdad? El paciente que habla por la nariz, esa persona tiene un escape nasal y no puede entonces producir las palabras. Por ejemplo, la palabra capitán no puede decir, hace A y A. Y ese tipo de cosas son los motivos de consulta. O sea, lo que queremos evitar operando precozmente, ¿verdad? Que normalmente las cirugías se hacen a partir del año. Y en los adultos, ¿verdad? Es lo que queremos corregir, porque muchas veces por diferentes motivos los pacientes no han recibido cirugía del paladar y vienen a consultar en edades más tardías y nosotros nos vemos en la necesidad de tener que operarlos. Claro. Y cuando ya son grandes y se les opera, ¿tienen que aprender a hablar otra vez o ya les sale bien la palabra? No, tienen que volver a hacer muchísimo seguimiento de fonoaudiología, tienen que hacer muchísima terapia del lenguaje, porque vamos a hacer un paralelismo simple, ¿verdad? Si yo me entregan una guitarra a los 3 años y me enseñan a tocar, ¿verdad? Y yo toco todo el tiempo y me comparo con uno que a los 35 años le regalan la guitarra y le dicen, bueno, aprende a tocar ahora. Evidentemente que el que aprendió a tocar mucho más temprano tiene mucho más fineza en su forma de tocar la guitarra. Asimismo ocurre con las cirugías del paladar, ¿verdad? Cuanto más tardío es más difícil porque el paciente ya se acostumbró a hacer una vocalización diferente,
hacer cierto tipo de esfuerzos con la garganta y con los gestos, ¿verdad? Con los gestos porque aprende inclusive a cerrar la nariz, no tocando, sino que con gestos como para que la nariz se cierre y pueda producir el sonido, aún así con cierta dificultad, ¿verdad? Entonces, el trabajo del paladar es súper importante y ahí es donde nosotros intervenimos. La precocidad del tratamiento es súper importante, ¿verdad? Hasta hoy en todos lados nos siguen llegando pacientes que fueron operados, por ejemplo, del labio, porque es como que el labio cualquiera se anima a operar, a pesar de que tiene ciertos detalles y cosas por el estilo, pero el paladar no se anima a cualquiera porque primero requiere equipo especial, ¿verdad? No es que uno opera nomás así. No es que cosés nomás. Claro, uno tiene que tener un equipo especial, tiene que disponer de ciertas cosas. Entonces ya no es que muchos se animen. Hoy en día en Operación Sonrisa prácticamente, a pesar de que no es tan así en la frecuencia por nacimientos vivos, ¿verdad? Las consultas de fisura palatina son mayores que las fisuras de labio, ¿verdad? A pesar de que los números realmente son contrarios. Eso te iba a preguntar. ¿Puede ser fisura solo del labio? O sea, labio y dientes serían, ¿verdad? Sí. Mira, puede ser, el labio puede ser como una cicatriz. Varias veces ya me vinieron así a decir, casi tuvo fisura del labio, mi hijo tiene una pequeña cicatriz. Puede ser desde eso simplemente hasta una gran apertura desde el piso de la nariz, toda la boca abierto hasta el fondo del paladar. Y lo mínimo en el paladar es lo que se llama la úvula bífida, donde se ve la campanilla que está doble. Esa es la señal más... y muchas veces nosotros elegimos no operar la úvula bífida, ¿verdad? Solamente porque es un hallazgo y el paciente habla bien. Claro. Entonces, si el paciente habla bien, no se hace nada. Obvio. Y muchas veces también otra forma de presentarse es que tiene una úvula bífida y no tiene síntomas hasta que un día se opera de las amígdalas, y al operarse las amígdalas, las amígdalas suelen ser grandes, ¿verdad? Y ocupan un gran espacio, entonces eso sirve para compensar el cierre del paso de la nariz, y al perder las amígdalas entonces se descompensa y de repente empiezan a tener síntomas a los 7, 8 años después de una cirugía de amígdalas, ¿verdad? Entonces tenemos siempre esas variables, pero es súper importante que el paciente acuda lo más temprano posible en cuanto nacen o cuando los padres se dan cuenta que hay una fisura, ya ir a hacer un acompañamiento, y en esos casos más raros, ¿verdad? Donde el paciente empieza con síntomas después de otra cirugía o algo así, acudir enseguida a la consulta con el cirujano plástico, que también no es cualquier cirujano plástico, no son muchos en nuestro medio los que hacen las cirugías de fisuras, ¿verdad? Entonces tiene que ir o a Operación Sonrisa y entonces les vemos y les indicamos la cirugía. ¿Cómo es Operación Sonrisa, doctor? Si nos puede volver a reiterar, ¿dirigido a quiénes y cómo, cuántas veces hacen la cirugía y dónde, todo? Bueno, Operación Sonrisa es una entidad sin fines de lucro, ¿verdad? Que hace cirugías en forma completamente gratuita. Está en nuestro medio, está con una gran cantidad de voluntarios locales que también trabajan en forma voluntaria y gratuita, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros no tenemos ningún pago, ni exigimos ningún pago para ser atendido el paciente, ni para darle lugar, ni para ninguna de esas cosas que se suelen decir por ahí, ¿verdad? Para reservar lugar y eso, no existe eso. Simplemente que el paciente llegue, acude a la consulta, hace los acompañamientos, le ven los odontólogos, los especialistas del lenguaje, le ven los nutricionistas, le ve el psicólogo a la familia, le vemos los cirujanos plásticos y vamos preparando al paciente para el momento en que llega el momento de la cirugía. La fundación está hace 17 años en Paraguay, llevamos más de 3.000 casos operados
Y como digo nuevamente, el tratamiento es completamente gratuito. Qué Inclusive maravilla. muchas veces hay gente que acude a mi consultorio, ¿verdad? Porque quieren adelantar la cirugía o alguna cosa o no quieren entrar en la fila. Y yo les suelo recomendar que se vayan igual a la fundación, porque ahí tenemos cosas, tenemos materiales, tenemos insumos que no existen en el consultorio privado, ¿verdad? Una clínica privada. Y se trabaja con un padrón de calidad bastante alto. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y hacemos un acompañamiento multidisciplinario, todas las especialidades, hacemos un acompañamiento inclusive a gente de edad adulta, ¿verdad? Hace unas semanas hemos realizado una misión donde operamos la mayor paciente tenía 46 años y la operamos de fisura del paladar. ¿Te imaginas? 46 años con eso. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Por supuesto, es difícil dar abasto para todo el mundo, Claro. pero también estamos tratando de distribuir nuestra atención no solamente a ese niño recién nacido que viene por primera vez, que necesita su primera cirugía, sino que también estamos tratando de fidelizar de alguna forma al paciente, es decir, ya que se hizo la primera cirugía, se hizo la segunda cirugía, si necesita un injerto óseo, conseguir hacerle un injerto óseo. Si necesita una cirugía de nariz, llegar a hacerle la cirugía de nariz y completar todas las escalas del tratamiento. Ese es el objetivo final de Qué hermosa obra, de la doctor. fundación, ¿verdad? Qué hermosa obra hacen realmente, porque esto no le cuesta un guaraní a la persona, ¿verdad? No, lo único que le cuesta, y a veces hasta eso solemos conseguir, es su desplazamiento hasta Asunción, Claro. ¿verdad? Hasta Fernando de la Mora, realmente donde está la fundación. Pero inclusive en ese sentido nosotros tenemos entidades que nos apoyan consiguiendo los pacientes, Claro. consiguiendo el transporte, y los pacientes vienen hasta Asunción, hasta en ese sentido completamente gratis. Qué maravilla. Bueno, yo, como estamos hablando de esto, doctor, es un experto justamente porque él está, como yo ya les dije, es director médico de Operación Sonrisa. ¿Cuántas operaciones ya hicieron, doctor? Más de 3.000 hasta ahora en 17 años, ¿verdad? Con la pandemia, evidentemente, Sí, cambiaron las costumbres, ¿verdad? Antes hacíamos grandes emprendimientos de cirugía de 100, 120 pacientes en el hospital militar. A partir de la pandemia empezamos a hacer pequeñas misiones, le llamamos nosotros, de menor cantidad de pacientes, pero más seguidas. Entonces nosotros en la clínica de Operación Sonrisa nos encontramos operando prácticamente durante todo el año. Algunas veces muchos pacientes, ¿verdad? Como hace una semana que operamos 80. Wow. O a veces misiones de 10 pacientes, de 5 pacientes. Pero siempre estamos en movimiento porque dependemos siempre de la prestación de nuestros voluntarios. Si podemos hacer 50 cirugías y nuestros voluntarios nos pueden apoyar, hacemos 50. Si podemos hacer 5, hacemos 5, pero siempre estamos Haciendo. en movimiento. Qué Sí. maravilla, qué maravilla. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Bueno, estábamos hablando de qué cambio para una persona que tenía fisura palatina, que no podía hablar, pronunciar bien las palabras, sea grande o sea más chiquito. Qué cambio absoluto en la vida después de esta operación que se hace en Operación Sonrisa. Se abre un nuevo mundo para esas personas, la cantidad de probabilidades y de posibilidades nuevas de autoestima reparada y un montón de cosas, doctor. Sí, exactamente. La vida del paciente cambia. Por supuesto que cuando son niños ellos no perciben ese cambio, pero no es lo ideal, pero nos siguen tocando pacientes
vamos a decir, adolescentes, adultos, y que reciben su primera cirugía o su segunda cirugía o tuvieron complicaciones y ahora recién les reparamos ahora. Y el cambio que ellos ven, el cambio que ellos tienen y su entorno, porque nosotros solemos decir, no es solamente el paciente a quien nosotros atendemos a la familia, porque le damos un soporte psicológico, le damos un soporte emocional al paciente y a su familia, y ese cambio se siente en todo, ¿verdad? A veces nosotros decimos que no me salió bien esta cirugía, no hice todo lo que yo quería hacer, pero el paciente te dice, yo me escucho mejor y mi papá y mi mamá me entienden mejor, ya está bien así. Claro. ¿Verdad? Por supuesto que después tratamos de hacer algo más, ¿verdad? Pero, y el hecho de que ese entorno vea un cambio, aunque sea mínimo, ya es gratificante. Sí. Dios mío, me imagino. Bueno, y vamos con este material, por favor, hablando de fisura palatina. Diagnóstico de la fisura palatina. Los casos asociados al labio leporino y fisura palatina son de fácil diagnóstico desde el nacimiento, pero los casos donde la fisura no es tan aparente pueden aparecer luego de una cirugía de amígdalas o también en la adolescencia cuando los huesos de la cara van completando su crecimiento. Sí, realmente es así, ¿verdad? Vamos a decir que el 95%, 98% de las fisuras se hacen en diagnóstico antes de los 6 meses, ¿verdad? Nos pasa todavía que, especialmente en el interior, donde se hace, por ejemplo, un parto casero, esas cosas, donde no hay un especialista que le revise, de repente pasa desapercibido una fisura palatina y después se hace notoria porque... ¿Cómo va a pasar desapercibido si acá adelante está? No, solamente, eso sí es con labio leporino. Si hay una fisura palatina solamente que está aislada, a veces pasa desapercibida o de repente el paciente viene a la consulta junto al pediatra porque está regurgitando mucho, le sale la leche por la nariz y los padres no saben, y ahí le revisan y ahí encuentran, ¿verdad? Y eso puede tardar meses o puede ser relativamente rápido. Doctor, le interrumpo un segundito. ¿Qué pasa con una persona que tiene fisura palatina cuando come o cuando toma? Porque hay una cosa abierta y conectada con la nariz, ¿así es? Sí, exactamente. Hay una continuidad entre la nariz y la boca, ¿verdad? Dios es grande, ¿verdad? Las cosas normalmente no se complican como para que el paciente sufra tanto. A veces nacen con otras malformaciones congénitas asociadas y ahí no tienen ni fuerza para succionar. Pero normalmente una de las primeras cosas que yo les enseño a los pacientes que acuden al consultorio por fisura palatina es que le posicionan a la criatura. Si la criatura se posiciona verticalmente, ¿verdad? Y entonces el cuello está estirado, la leche va directamente, ¿verdad? Y cuando duerme, la criatura tiene que dormir siempre o de costado o boca abajo. Jamás darle el biberón acostado, por ejemplo, a estos chicos. Y no pueden dormir de boca arriba, que es como normalmente el pediatra les enseña, porque cuando duermen boca arriba y se quedan dormidos, la lengua va y entra dentro de la fisura y tranca la respiración. Entonces, las medidas básicas son medidas de posicionamiento, que yo siempre digo, es posición, 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 ¿verdad? Lo más difícil es enseñarle a la mamá que ya tuvo un hijo normal y después tiene un hijo con fisura, porque la mamá que tiene hijo normal le pone acá al chico, ¿verdad? Succiona la leche, se terminó el problema. Claro. Pero este otro no puede estar así, no puede estar acostado con el pecho sobre la boca, sino que tiene que estar frente a frente. Claro, pecho con boca, ¿verdad? Entonces se le dice siempre a la mamá que tiene ese pecho con pecho en forma vertical, entonces ahí no tiene regurgitación, la gravedad ayuda a que esa leche vaya a su lugar y a no ser que hayan problemas asociados, difícilmente va a haber problemas para tragar. Por eso yo digo siempre que y nuestra gente sabe encontrarle la vuelta a ese tipo de cosas, ¿verdad? En todos lados del mundo. Ahora, cuando ya hay algo más complejo, sí, ya es más difícil. A veces hay que ponerle sonda al chico porque no puede succionar. Claro. Y en esos casos ya es un poquito más complejo. Doctor, pero
¿En cuánto tiempo se puede? Nace un bebé con fisura palatina, ¿en cuánto tiempo ya se le puede operar? Normalmente lo recomendable es 1 año. ¿Un año? 1 año. Porque tenés que pensar que, primero, no es una afección grave, no es una emergencia. Sí, pero si se queda boca arriba, las estructuras son muy pequeñas. Entonces, si nosotros operamos antes de ponerle al mes de edad, sí, en un momento se trató de hacer eso, pero vos le operás en esa edad, las estructuras son súper fácilmente desgarrables, tu tasa de complicaciones es mucho más alta. Se puede hacer más daño. Claro. Entonces, si el hecho de dejarla que crezca hasta 1 año mejora tu resultado, entonces ¿para qué vas a estar apurando, verdad? A veces de repente entramos a los 10 meses, ¿verdad? Porque el chico es muy grande, porque tiene ciertas características, pero normalmente no, yo trato de no entrar en eso de que operarle ya, ni aunque haya plata de por medio, ¿verdad? Claro. No vale la pena eso. Perfecto. Vemos este otro material, por favor. Tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. Consiste en la reparación y reposición muscular del paladar blando y campanilla. Cuando no es posible o resulta insuficiente, se pueden agregar otros procedimientos. Cuanto más temprano en la vida del paciente se realice, mejor será el resultado y requerirá menos tratamiento. Los pacientes que reciben diagnóstico y tratamiento tardío requerirán mayor acompañamiento posoperatorio del fonoaudiólogo. Exactamente. La cirugía es la única vía, ¿verdad? Principalmente consiste, normalmente los músculos del paladar blando forman una cincha. Sí. ¿Verdad? Y cuando está la fisura, esos músculos están separados y están en una posición mirando hacia adelante, vamos a decir. Entonces nosotros tenemos que abrir esos, despegar los músculos y juntarlos entre ellos. Esa es la parte fundamental de la cirugía. Si la musculatura no se mueve, aunque nosotros hayamos cerrado la mucosa perfectamente, si no hicimos la musculatura, la cirugía no sirve. A veces hay complicaciones, o se abre o queda corto, o qué sé yo, y hay otras cirugías que sirven de complemento, ¿verdad? Perfecto. Vamos con el siguiente material. A ver. ¿Qué son las orejas en pantalla? Es cuando las orejas presentan una angulación igual o mayor a 90 grados con respecto a la cabeza y toman un aspecto poco estético que motiva la consulta de los pacientes. La oreja presenta una parte fija anterior y una parte móvil posterior. La forma de la oreja está destinada a conducir las ondas sonoras hacia el oído externo. La parte posterior y móvil es la que generalmente llama la atención cuando mayor sea la separación de la cabeza e internamente las características de esa oreja van perdiendo sus detalles. Bueno, pasamos rápidamente a otro tema, ¿verdad? Que es el tema de las orejas. Lo anterior quedó bien, ya hablamos de todo, Por mí ¿verdad? yo creo que hablamos todo, sí. Bueno. En la oreja en pantalla, ¿verdad? Es una cuestión normalmente estética, es congénita por lo general, es decir, viene de nacimiento. Una característica de la oreja en pantalla al nacer es que puede corregirse usando cintas. Entonces, porque se considera que la circulación de las hormonas de la madre dentro del chico puede permitir que al ponerle en la posición normal a esa oreja, las hormonas puedan ayudar al remodelamiento. Nace el bebé con la orejita hacia afuera y se le pone una cinta. Se le pega una cinta. ¿Pero eso lo hace un médico o cualquier cinta? Normalmente lo hace un médico, porque también tenés que poner bien y tenés que poner una cinta que no haga reacción en un chico y todo ese tipo de cosas, cambiar cada cierto tiempo. Siempre bajo una supervisión, ¿verdad? Sí. Pero aparentemente hay un buen resultado, ¿verdad? Solamente que son cosas que
de repente el pediatra, por ejemplo, no maneja y el que ve primero al chico es el pediatra, ¿verdad? Bueno, ojalá que todos los pediatras y todas las mamás vean este programa. Claro, porque después la corrección, normalmente se habla de una corrección a partir de los 7 años de edad de la oreja en pantalla, que es cuando el chico comienza a quejarse. En nuestro medio no es tan común la queja. Cuando yo estaba en el Brasil, nosotros teníamos un consultorio lleno de niños con quejas de oreja en pantalla porque había mucho bullying. Y acá hay bullying. Acá hay bullying, pero te digo, no se ve tanto eso en el chico de esa edad, ¿verdad? Pero en esos casos sí, y a veces uno puede hacer una cirugía a partir de los 7 años, las cirugías se hacen por detrás de la oreja, entonces las cicatrices no son visibles. Y lo que el chico ve y la mejoría que tiene el chico, la autoconfianza que tiene, hacen que todo valga la pena. Doctor, pero la oreja en forma de pantalla, solamente la oreja es lo que está afectada, ¿no? Es que afecta ni el oído, la audición, la mandíbula, qué sé yo, algunas cosas que hay por ahí. No, pero es una pregunta un poco sí y no, ¿verdad? Capciosa. Es una pregunta que te puedo contestar sí y no, porque hay malformaciones de oreja que se presentan como oreja en pantalla y tienen más. Y tienen otras cosas, ¿verdad? Que tienen afectación de la mandíbula, del oído interno, del nervio facial, de la órbita. Entonces, nosotros tenemos que examinar muy bien a los pacientes. Yo me tomo mi tiempo normalmente para los pacientes que vienen por este tipo de cosas, para examinarles bien. Si son muy chicos, por supuesto, les digo a los padres cuáles son las cosas que yo estoy viendo, de modo que puedan ir acompañando, ¿verdad? Porque de repente viene una persona con 20, 22 años que ya creció toda y me dice, solamente mi oreja, y le hago morder y qué sé yo, y me doy cuenta que también la mandíbula es más pequeña, que me dicen, ya me hice ortodoncia y no me funciona, y resulta que de repente el odontólogo no se dio cuenta que también no suele ocurrir mucho, pero también a veces ellos no se dan cuenta que ese lado de la mandíbula es más pequeño, por ejemplo. Entonces siempre tiene una mordida un poco cruzada o algo de eso. Y uno tiene que ser observador. No digo que vamos a corregir todo lo que hay, pero tenemos que señalar para que el día de mañana el paciente pueda buscar ayuda si es necesario, ¿verdad? La oreja en pantalla en sí es relativamente fácil de tratar. Los diagnósticos diferenciales son los que nosotros tenemos que hacer bien. Perfecto. Tenemos que hacer el corte. Bueno, hacemos el cortecito y volvemos enseguida. Bueno, y ahora sí, vamos con ese material, por favor, porque estamos hablando de las orejas en forma de pantalla. La consulta debe ser dirigida a la queja del paciente, establecer el tipo de deformidad que presenta la oreja y, si es muy importante, descartar alteraciones en la audición con un otorrinolaringólogo. Las deformidades mayores de las orejas pueden acompañarse de alteraciones en el oído medio y requerir cirugías más complejas. Exactamente, habíamos hablado de eso, ¿verdad? Hacer un buen diagnóstico, hacer un diagnóstico diferencial con otras malformaciones que pueden estar asociadas, especialmente asociadas, ¿no? De la oreja hay, de repente te consultan por lo que se llama oreja en coliflor, ¿verdad? Que es una oreja que es toda constreñida, sí, que tiene otro tipo de tratamiento,
pero que también suele ser muy llamativa, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, una de las cosas que tenemos que hacer es señalarle al paciente las diferencias entre una y otra oreja, las diferencias en ángulo que puedan haber entre una y otra, las diferencias en altura entre una y otra oreja, que son las cosas que normalmente el paciente después, cuando se vuelve más crítico, va a ir reclamando, ¿verdad? Claro. Y ya eran diferentes. Ya eran diferentes. Todos tenemos diferentes, todo es diferente y nosotros tenemos que, cuando son cosas pares, nosotros tenemos que ir señalando esas pequeñas diferencias que son las que normalmente llevan a los problemas después, ¿verdad? Claro. Hacemos un buen diagnóstico. La oreja puede tener un exceso del polo superior, que está poco girado y muy proyectado, entonces eso requiere un tipo de tratamiento. Puede haber un exceso del polo medio. El polo medio, cuando está muy exagerado, hay que reducir el cartílago, hay que achicarlo, ¿verdad? Y a veces hay que pegar ese cartílago al hueso. De esa forma la oreja se va para atrás. Sí. Y es muy difícil, raramente hay un exceso del lóbulo de oreja, es lo que menos se ve, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, ver qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de cirugía, si vamos a cortar el cartílago, si vamos a sacar el cartílago, si vamos a veces injertar un poquitito, depende de la técnica, ¿verdad? Hay una técnica desarrollada por un argentino que consiste en raspar, por ejemplo, algunas partes como para permitir que la oreja se doble y entonces eso permite una mejor forma, ¿verdad? Entonces tenemos siempre un armamento variado y cada uno va haciendo las cosas de acuerdo al diagnóstico que hizo. Por ejemplo, si la parte superior, yo siempre digo que tiene una forma, en la parte de adentro de la oreja tiene como una Y, sí, ¿verdad? Sí. Entonces a veces esa Y no se ve. Entonces tenemos que tratar de diseñar nuestro cartílago para que se vea esa Y. Y al hacer esa Y, entonces automáticamente la oreja se dobla para atrás. Doctor, pero todas las orejas son diferentes. La parte acá adentro también. Todo. O sea, la Y que digo, pero yo me fijo mucho en las orejas. Todas son diferentes. Hay gente que tiene más gordito acá abajo. Claro, y hay gente que tiene como una puntita acá también, en la parte alta de la oreja, que es como un ángulo que hace el cartílago. Sí. Y no todo requiere tratamiento. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que yo no haría no debería venir el paciente por liga, sino que porque a él le molesta. Claro. Porque es una cuestión muy personal. Hay gente que tiene orejas en pantalla y que no hacen están felices. Ningún escándalo, ninguna cosa, ¿verdad? Y hay gente que por la más mínima diferencia viene a consultar. Entonces, yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de pensar en esto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿tenemos otro material, por favor? Procedimiento quirúrgico. El ángulo abierto de la oreja puede deberse a un exceso de cartílago de la concha auricular, de falta de pliegue del antehélix o ambos, lo cual ocurre generalmente. La cirugía consiste en retirar parte del exceso de cartílago, crear un nuevo pliegue, fijar el cartílago al hueso mastoideos o todas las citadas juntas, previa retirada de piel de la parte posterior de la oreja. La cicatriz normalmente queda escondida y pocas veces presenta complicaciones. Así mismo, el tema es planear bien la cirugía. Inclusive en algunas ocasiones hemos realizado solamente bajo anestesia local, sin necesidad que el paciente duerma. A veces cuando yo veo que el paciente es un poco inquieto y quiere colaborar, vamos a decir, porque normalmente las colaboraciones no son bien recibidas en ese momento. Hay que quedarse quieto. No, y porque quiere mirar, quiere ver qué es lo que está haciendo, si vos le estás tocando, quiere... claro, curiosear. No, y quiere posicionarse mejor para que vos trabajes mejor, pero normalmente termina molestando más, entonces es mejor dormir, ¿verdad? Y si es una criatura, a veces... Ya me ha ocurrido de trabajar con anestesia local solamente en una criatura, solamente por el hecho de que demasiado quiere la cirugía. Entonces vos le decís, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Se negocia con el chico y el chico acepta.
Pero y es una cirugía relativamente sencilla si el paciente está tranquilo. ¿Y duele después, doctor? Puede el doler, postoperatorio. puede doler en forma variable porque el cartílago cuando se inflama duele. Y al tocar se inflama. Claro. Entonces, hay gente a la que le duele, hay gente que no. Lo que sí yo suelo hacer es dejarle un vendaje por 48, 72 horas. Después retiro ese vendaje y solamente le dejo una vincha que tiene que usar en el postoperatorio, especialmente para dormir. Claro. Les digo que no tienen que hacer actividad deportiva, fútbol, vóley, cualquier cosa que pueda lastimarle, porque el simple hecho de girar en la cama y que se le doble la oreja puede romper todo lo que nosotros hicimos. Doctor, le voy a preguntar algunas cosas bien tontas, pero quiero saber. El hecho de que antes se les tiraba la oreja a los niños que se portaban mal, ¿eso le podía deformar la oreja? Difícilmente. No, ya tendría que ser algo muy salvaje. No es que por el estirón nomás. Ya. Lo que pasa es que está eso, ¿verdad? Los cartílagos son sensibles y evidentemente estirar la oreja duele, ¿verdad? Sí. Era un castigo muy militar antes ese. Sí. Y los bebés, cuando se acuestan, hay que ver bien que la orejita esté bien puesta porque se puede doblar, claro, y ahí podemos... Es mejor que... Sí, porque a esa edad todavía no tiene una sensibilidad tan exquisita, ¿verdad? Pero especialmente por ese mismo hecho de que estamos hablando, de que uno puede darle forma a la oreja, ¿verdad? Si uno le posiciona también puede deformar un poquitito, claro. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, y vamos con el último material que tenemos. Luego de la cirugía, el paciente debe utilizar vendajes por unos días y una vincha especial en las horas de sueño, puesto que con los movimientos de cabeza se puede doblar la oreja y afectar el procedimiento realizado. Luego de 2 a 3 meses se puede reasumir la actividad física de deportes de contacto. Sí, exactamente. El postoperatorio es súper importante, la oreja queda muy friable. Friable quiere decir que se puede romper fácilmente todo lo que se tocó, ¿verdad? ¿Cómo es fría? Friable. Friable. Una nueva palabra. Entonces, evidentemente, si alguien viene y te hace así para revisar, puede terminar rompiendo, ¿verdad? Entonces, se esperan 2 o 3 meses como para tocar, hacer deporte de contacto. A un rugbyista por lo menos le diría 6 meses por ahí antes de o que usen el casco, ¿verdad? Y esas son las recomendaciones. Algunas veces ya he visto casos donde el paciente por diferentes situaciones se rompió el cartílago y vuelve a consultar por eso y uno puede realizar una cirugía, yo calculo después de 6 meses ya es practicable otra vez una cirugía sobre la oreja, porque el problema es que cuando uno tiene que dar puntos, si es muy reciente la cirugía, se pueden volver a romper todos los lugares donde uno da puntos. Claro. Entonces hay que esperar un poquitito de tiempo y hacer nuevamente e insistir en los cuidados. Doctor, ¿cuál sería la edad ideal? Yo sé que es cuando la persona le molesta mucho y va, pero si una persona ve que su hijo tiene las orejas en pantalla y el niño le molesta, pero ¿cuál sería la edad ideal médicamente para...? Porque la oreja sigue creciendo después, doctor. No, normalmente se habla de 7 años como edad para empezar a hacer la cirugía, porque es la edad donde la oreja, especialmente la parte cartilaginosa, ya llegó a su tamaño. O sea, hasta los 7 años crece la oreja. Sí. Y a partir de ahí se puede operar. Entonces, después lo que crece a los 50 años es lo que se cae, ¿verdad? Que es el lóbulo. El lóbulo. El lóbulo es el que va colgando y va haciendo la señal de la edad. Claro. Pero normalmente, si fuese mi hijo y mi hijo no se está quejando de eso, yo no le llevaría a operar porque a mí me molesta. Claro. ¿Verdad? Vamos a empezar por ahí. Sí. Ahora, si tu hijo es objeto de bullying por la oreja, y es algo corregible, es algo que está al alcance, ¿por qué no hacerlo? Claro. ¿Verdad? O si le molesta a él. Claro, porque el tema es
muchas veces los padres no lo toman en serio. Yo tengo siempre el recuerdo de un padre que en el Brasil, durante mi formación, que le llevó al chico y él dice, yo no creí que era tan importante. Él siempre me dijo que le molestaba. Y yo no creí que era tan importante hasta que un día entro en el baño y lo encuentro al chico con una tijera tratando de cortarse la oreja. Entonces ahí en ese momento tomé en serio y le traje a la consulta. Entonces, las quejas de los chicos son sinceras, ¿verdad? Puede ser que le moleste el que le hagan bullying o puede ser que le moleste lo que sea, pero si es algo corregible, ¿por qué no hacerlo? Claro, y dejarle que esté tranquilo, porque todos los días se mira al espejo, todos los días va al colegio, a la escuela, le tientan todos los días. Es terrible, claro. Bueno, por suerte se puede hacer esta cirugía. Hacemos un corte y volvemos ya. Parte, ustedes ya saben, leemos las consultas que nos han enviado en las redes sociales. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Qué consecuencias puede tener que no se corrija la fisura palatina? Bueno, principalmente la principal consecuencia es un problema de comunicación. El paciente va a hablar por la nariz, va a tener ciertas dificultades para comunicarse con los demás y nosotros somos animales sociales. Nosotros necesitamos vivir en armonía con nuestros semejantes. Entonces, el hecho de no poder comunicarnos significa que la persona evita comunicarse y el resto evita a la persona, ¿verdad? Porque no le entienden, porque no le tienen paciencia y qué sé yo. Entonces, es bueno hacer esa cirugía y siempre estamos abiertos para eso. Perfecto. Vamos con otra pregunta. ¿Influye en los resultados de la edad en que se realice la cirugía para corregir las orejas en pantalla? No, por lo general no influye, ¿verdad? A no ser que, donde yo diría más difícil, es en una edad avanzada de más de 60 años, donde los cartílagos ya están prácticamente osificados, son duros y son muy difíciles de, no son muy maleables, ¿verdad? Es decir, difícil de darles nueva forma. Entonces, a una edad de 60 años ya sería más difícil operar una cirugía primaria, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consulta. ¿En cuánto tiempo se pueden ver los resultados de las cirugías en casos de fisura palatina y orejas en pantalla? Bueno, en ambos casos los resultados son inmediatos. Lo que se tiene que ver a largo plazo es, por ejemplo, en la oreja, en el caso de la oreja, que quede un espacio, ¿verdad? Suficiente para que la persona pueda usar un lente y ese tipo de cosas. Ah, claro, no pegarle todo. Claro, entonces a mí cuando me piden algo muy exagerado les digo que no es natural y que en algún momento puede necesitar usar un lente y entonces tiene que tener un espacio para que entre el lente. En el caso de la fisura palatina, el primer éxito está en que se mantenga cerrado esa cirugía, que se mantenga íntegro todo lo que cerramos. Y en segunda instancia está el tema de hablar. Si la criatura se operó a la edad de 1 año, normalmente va a empezar a hablar al 1 año y medio y ahí es donde uno ya probablemente, si operó a tiempo, ya no va a necesitar ninguna otra cosa. Perfecto. Bueno, súper claro como siempre, doctor. Te queremos agradecer la presencia. Muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, y aquí estaremos. Genial. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.